Eres interno, médico o médica rural, o estás haciendo tu servicio social comunitario y quieres aprender cómo hacer una buena historia clínica pediátrica. Soy el Dr. Edison Peñalosa, pediatra de atención comunitaria, y en esta serie de videos vamos a aprender cómo hacerlo paso a paso. Vamos con el intro. Doctores y doctoras, luego del intro vamos a empezar con este primer capítulo de esta serie de videos en donde vamos a aprender a hacer una buena historia clínica pediátrica. Luego iremos abordando muchos más temas, así que les invito a suscribirse a este canal para que poco a poco vayan teniendo noticias sobre los videos que vamos a ir subiendo. Pues bien, he caracterizado tres tipos de escenario donde ustedes están dando el servicio a los niños. El primero es la consulta externa. Aquí intervienen todos los que están haciendo control del niño sano, atendiendo pacientes crónicos en la consulta, en los centros de salud, en los puestos de salud. El segundo escenario, los pacientes hospitalizados. Aquí van los compañeros internos, los compañeros estudiantes de medicina que están haciendo ya sus prácticas o sus guardias en los hospitales. Y el tercer escenario, la emergencia. Aquí intervienen todos porque todos hemos pasado alguna vez por la emergencia. Así que muy bien, entonces vamos a ir abordando cada uno de estos escenarios. La consulta externa. Hay que considerar dos características que dentro de mi experiencia son muy importantes. El tiempo que yo tengo para dar la consulta externa, es decir, si estoy en un servicio comunitario en donde el flujo de pacientes es alto, tengo que ver cuántos minutos me da la normativa para yo poder atender a ese paciente. Tipo de consulta. El tipo de consulta se refiere al hecho de que si es un paciente que lo veo por primera vez o es un paciente que ya lo veo de manera subsecuente. ¿Por qué? Porque el paciente que yo lo veo por primera vez, tengo que conocer todos sus antecedentes desde la época prenatal y desde ahí ir abordando el nacimiento, luego del nacimiento, si tuvo alergias, hospitalizaciones, el crecimiento y desarrollo cómo fue. Entonces esta consulta por obvias razones me va a llevar mucho más tiempo que una consulta subsecuente de un paciente que yo ya conozco, de un paciente que viene mes a mes, de un paciente que ya lo atendí la semana pasada y que viene por control de resultados de exámenes. El segundo escenario es la hospitalización. Es la sala, la habitación en donde voy a hacer la historia clínica de mi paciente que recientemente ha ingresado. Para esto les he traído tres cosas a tener en consideración. La primera, confirmar que sea el paciente correcto. Siempre es importante que cuando nosotros nos acerquemos a hacer la historia clínica al paciente que está hospitalizado, preguntemos por el nombre y confirmemos que sea el nombre del expediente que yo estoy llevando y de la historia clínica que yo tengo que hacer. Lo segundo que les he traído a tener en consideración es que hay que confirmar el diagnóstico. Cuando vamos a hacer la historia clínica al paciente, por lo general es un paciente que ya ha pasado por las manos de la emergencia. Entonces yo ya sé el diagnóstico de mi paciente. Pero es importante saber que el piso de hospitalización es un apoyo a la emergencia. Es decir, si por la premura del asunto, por los apuros que a veces suele pasar, hay alguna situación o algún dato que hay que corroborar, o hay algo que nosotros hemos observado dentro de la historia clínica que puede contribuir al diagnóstico actual o que puede aumentar un nuevo diagnóstico, es importante que nosotros lo sepamos comunicar y por eso confirmar el diagnóstico antes de realizar la historia clínica. El tercer punto a tener en consideración es revisar el expediente del paciente. Esto va de la mano con el acápite anterior. Es importante saber qué es lo que evidenciaron en la emergencia, qué exámenes se le realizó al paciente en la emergencia para poder profundizar en la historia clínica de hospitalización. Porque como digo, la planta es el complemento de la emergencia. Además, si reviso bien el expediente, puedo encontrar cosas que estén faltando o cosas que haya que añadir. El tercer escenario es la emergencia. Primero el paciente y luego el pendiente. Siempre en el servicio de emergencia vamos a precautelar y a priorizar la vida del niño que nos está llegando sobre los trámites administrativos y papeleos que tengamos que realizar. Más aún si el paciente llega crítico, la reanimación es clave. Entonces, siempre que tengo que hacer una historia clínica en la emergencia, si el paciente está estable, empezamos con los trámites administrativos. Antes de eso,
reanimamos al paciente, estabilizamos al paciente, porque un paciente pediátrico en cuestiones de segundos puede complicarse muchísimo y perder su vida o tener secuelas a largo plazo muy complicadas. Y para terminar este primer video, quiero darles unos pequeños tips a tener en consideración antes de iniciar una buena historia clínica en pediatría. Primero, verificar que sea el paciente correcto. ¿Por qué es importante esto? Porque ante escenarios como los dos últimos que revisamos, tanto de la emergencia como de la hospitalización, los padres son mucho más sensibles. Entonces, si yo llego y llamo a su niño por un nombre que no es, pues todo eso va haciendo que se dificulte la interacción entre médico y paciente. El segundo tip que les doy, siempre sonreír. El niño que viene a la consulta viene primero con miedo y segundo con dolor muchas de las veces. Entonces es importante mantener una sonrisa y transmitir energía positiva, tanto al niño como al padre o la madre. Esto mejora la relación médico-paciente e incluso da alivio en muchas de las situaciones. El tercer tip que les puedo dar es saludar al paciente y al padre o la madre que les esté acompañando. No importa cuál de los tres escenarios sea, puede ser la consulta externa, la hospitalización o la emergencia, siempre saludo a los dos individuos que van a formar parte de esta relación médico-paciente, que en el paciente pediátrico, como vamos a ver en los siguientes videos, tiene sí o sí un intermediario, tenga la edad que tenga. Y este intermediario es el acompañante. Así que no dirigirse únicamente al acompañante, sino también a nuestro paciente. Un cuarto tip que les puedo dar es, antes de yo llegar a hacer la historia clínica, toco la puerta. ¿Por qué? Porque si la puerta está cerrada, puede que un niño esté caminando detrás de la puerta y yo abro la puerta y lo puedo lastimar. Segundo, pueden estar haciendo un procedimiento invasivo o un procedimiento incómodo a un paciente y yo entro incluso con un grupo de personas, entonces siempre tengo que tocar la puerta antes de entrar a una habitación. Y como quinto tip, antes de empezar a ver la historia clínica pediátrica a profundidad, les recomiendo siempre ser empáticos. La empatía es muy importante en cualquiera de los tres escenarios que hemos hablado. En el escenario de la consulta externa, porque es un paciente que muchas de las veces viene a controles mensuales, o es un paciente que viene con dolor, o es un paciente crónico que muchas de las veces le estresa el hecho de estar nuevamente en la consulta. En el escenario de la hospitalización, con mayor razón, porque es un niño que ha estado invadido muchas de las veces, ve mucha gente desconocida, está en un ambiente que no es su casa, duerme en un ambiente diferente, ve a su padre o a su madre preocupados, consternados, y los niños sienten todo eso. Entonces, por más trabajo que tengamos, siempre es importante mantener la empatía cuando estamos en contacto con un paciente pediátrico. Y más aún en la situación de emergencia, cuando el niño tiene dolor o el niño necesita que le ayudemos lo más pronto posible para poder recuperarse. Te invito a que dejes tu comentario, dale like, comparte con tus amigos y estate pendiente de los siguientes videos. Como te menciono, esta es una serie de videos en donde vamos a abordar el primer tema, que es la historia clínica pediátrica. Pero con el transcurso del tiempo, este canal se irá enriqueciendo con muchos más temas que te van a ser de utilidad en estos tres ambientes que hemos revisado: la consulta externa, la hospitalización y la emergencia. Nos vemos en el siguiente video.